Bueno, muy bien, seguimos aquí en Minuto a Minuto, seguimos hablando del dólar, del tipo de cambio, sigue subiendo allí en la City financiera, bueno, ya prácticamente tenemos el cierre en muchas casas de cambio, prácticamente por estos minutos, y un dólar que está en este momento 28 pesos con 80 centavos, Dani, y que la verdad que no ha dado muestras de retracción en el día de hoy, es decir, solamente al principio de la jornada, y después sigue subiendo, sigue ganando lo que es volumen en el mercado financiero. Pero claro, vamos a repasar, vamos a viajar en el tiempo. Dale, viajemos en el tiempo. Viajemos en el tiempo, ahí está. En relación al dólar. Sí, sí, por supuesto. Porque si no, no nos alcanza la curva para repasar todo lo que pasó en No, vamos a retroceder nada más que algunos años, poquito tiempo, hasta julio del año 2013. Dale, mirá, un dólar así, mirá qué lindo, un dólar a 5,50. Estaba lindo, ¿no? 5 pesos por dólar, 5 pesos. Bueno, 5 pesos por dólar. Esta es la curva ascendente, señoras y señores, del tipo de cambio en la República Argentina. ¿Por qué no podría ser descendente? ¿Por qué no podría ser descendente? Pregunta de examen. Bueno, la respuesta, porque la Argentina tiene inflación y por ende el dólar tiene un precio en pesos como cualquier otro producto o servicio que tiene un precio en pesos en la República Argentina y sufre los efectos de la inflación. Siempre va a ir hacia arriba. Esta es la pregunta que mucha gente se hace. Digo, ¿va a subir o va a bajar? Mirá, si esperás un poquito siempre sube. ¿Por qué? Porque hay inflación en la Argentina. Entonces 5,50, julio del 2013, enero del 2014, 8 pesos. Fíjense cómo va a ir adoptando lo que se llama una pendiente cada vez más importante, más pronunciada. Cada vez esta recta empieza a ir un poquito más en forma ascendente, y esto tiene que ver obviamente con la decisión de devaluación, Dani. ¿Puedo hacer, mira, una interrupción acá? Sí. Por ejemplo, ¿en qué momento exactamente, 2014-2015, se dio que había un dólar turista? Claro, bueno, ¿no? Durante todo ese tiempo lo que teníamos era un dólar desdoblado, un desdoblamiento del tipo de cambio. Acá más o menos cuando estaba 9 pesos, un poquito más también, 9,70, 9,60 es el momento donde cambia de gobierno la República Argentina. Claro, 2015. Claro, y a partir de ahí... Claro, la primera devaluación importante que hace el gobierno, recuerdan ustedes cuando se salió del cepo, va de 9 a 15,80, en realidad va de 9 a 13 pesos. Bueno, después acá finalmente se termina subiendo un poquito más también, 15,80, y a partir de ahí entonces lo que es un recorrido que lo va a llevar a estos 28 pesos con 80 que tenemos en el día de hoy. Ahí estaba todavía 28,20, tiene que ver obviamente con que el gráfico se hizo hace algunas horas nada más, hoy ya es de 28,80. Sí, a ver, lo que podemos marcar aquí, y yo mencionaba como, bueno, el cambio de gobierno en el 2015, uno de los puntos fundamentales. Más importante. Sí, también que había una curva, a ver si está proporcionalmente hecho, sí, claramente. Bueno, había como una pendiente ascendente, como explicabas vos, pero no tan pronunciada como si se dio entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 como primero de los puntos. Bueno, probablemente política de este gobierno, y lo han expresado en muchas oportunidades, que el dólar se vaya regulando solo, si bien ahora lo que se está explicando es que se va a intentar, hoy lo explicaba concretamente el ministro Duhovne, la intención es que no haya saltos abruptos, que no haya fluctuaciones, ni nada que genere preocupación, pero sí es verdad que también algunos, y recuerdo una definición de Pratgay en su momento, no sé si era ya como ministro, que decía, si el dólar llega a 16, bueno, por acá, por ejemplo, decía, si el dólar llega a 16, significará que haremos las cosas mal, ¿te acordás? Sí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Después empezó a subir, febrero de 2016, ya estaba en 2016, pero el gobierno no se lo atribuye a haber hecho las cosas mal, porque de hecho el mismo ministro Duhovne hoy lo que dice es crisis no hubo, de hecho la estamos evitando. Hay que ir a buscarlo al ex ministro Pratgay y felicitarlo por la frase. Tenía toda la razón del mundo. Si el dólar pasaba a 16, ¿qué significaba? Significaba que tenías inflación por un lado y que la Argentina no encontró otro remedio más que devaluar su moneda como una forma para atenuar lo que son los desequilibrios que tiene su economía. Bueno, claramente digo, esto fue lo que terminó pasando. La sorpresa quizás en estos últimos meses es que esto se aceleró. Y que hubo muchos cambios que quizás no pudieron haberse previsto antes, y la realidad es que sorprende mucho, sobre todo por el ministro de Finanzas, el ex ministro de Finanzas Luis Caputo, que este mismo año, no sé si ustedes recuerdan, prácticamente cuando arrancaba el año, él de alguna manera asumió la misión de financiarse en el mercado internacional de deuda por casi 9.000 millones de dólares. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo, el año después va a ser mucho más complicado, las tasas en Estados Unidos van a subir, es decir, nosotros vamos al mercado internacional y nos traemos 9.000 millones de dólares. Claro, alguien que hace eso se supone que está advertido de lo que puede pasar en los meses subsiguientes. ¿Qué terminó pasando? Lo que el propio ministro había dicho en algún momento. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en el medio? ¿Por qué el gobierno lo sorprendió este movimiento hacia los Estados Unidos y por ende también lo sorprendió en cuestiones donde realmente las cuentas públicas están en un estado muy delicado, ¿no? Esta es la pregunta que nos hacemos.
la verdad que todavía no hay respuesta y el gobierno no sale a decir qué es lo que está pasando con el mercado financiero. Mirá, vuelvo al gráfico, ¿no? Este podría ser otro de los momentos en los que hay mucho para contar. 2053, abril 2018, hace muy poquito tiempo nada más, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un día nos enteramos que empezaba a haber movimientos porque, había una cuestión financiera con la que poco tenemos que ver nosotros, los ciudadanos argentinos, que hacía que el dólar empezaba a subir. En ese breve periodo de tiempo que yo estoy marcando, entre abril 2018 y julio 2018, ¿qué pasó? Pasó de todo, de los 20.53 a los 28.20, además de que se nos devaluó el salario, absolutamente, en un porcentaje de cuánto, Juli, vos que tenés todos los números. Bueno, a ver, fueron entre 6 y 7 puntos, lo que tiene que ver con el año 2016. 2017 hubo prácticamente, para algunos economistas y analistas, saliste hecho. En 2018, de vuelta, se podrían perder entre 8 y 9 puntos, se calcula. Bueno, mira, casi 10 puntos en ese periodo de tiempo. ¿Y qué pasó además? Bueno, se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la última noticia, como cerrando el capítulo, en la noche de ayer, el cambio, la salida de Sturzenegger y el ingreso de Caputo al frente del Banco Central. Sí, así es. Bueno, nosotros lo tenemos en línea al economista Andrés Aciaín. Aciaín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Daniela Ballester y Julián Guarino los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué nos puede decir de lo que tuvo lugar en las últimas horas, el cambio en el Banco Central y un mercado que en el día de hoy, en lugar de reaccionar positivamente, sigue demandándole dólares al Banco Central? Mira, por un lado, yo si es en particular en cómo venía manejando la corrida cambiaria Sturzenegger, me parece bien que lo hayan reemplazado, realmente era vergonzoso, ¿no? Dudábamos muchos economistas y lo debatíamos realmente si se estaban haciendo las cosas mal ya a propósito, ¿no? Porque se hacían cosas como vender barato los dólares del central a la mañana y dejar que suba por poco monto a la tarde, cuando una técnica mínima que la sabe cualquiera, digamos, es que vos tenés que hacer al revés, tenés que dejar que suba primero y después vender para ocasionarle pérdida a los especuladores que apostaron al dólar, ¿no? Bueno, cosas básicas y todo el manejo de la corrida era desastroso. Pero por el otro lado también acaban de firmar un pacto con el FMI donde dicen vamos a tener un Banco Central independiente y meten al ex ministro de Finanzas, ¿no? O sea, medio poco creíble eso del Banco Central independiente, y creo que ahí también se juega muchos intereses, porque acá hay una salida, un intento de salida de diversos grupos económicos, tanto locales como internacionales, de la economía de Macri, después de haber ganado muchas ganancias especulando, se quieren ir. Y está el efecto de que no entran todos, digamos, ¿no? Que quieren salir todos de golpe y no pasan por la puerta, y el que tiene y decide quién sale y quién no, y a qué costo, es el que maneja el central, ¿no? Entonces también acá hay pelea de intereses de grupos, me parece que en eso se enmarca también esta disputa, y el FMI que dice no intervengan y dejan subir el dólar porque la plata que yo pongo no es para que se la lleven ustedes, sino solo para pagar la deuda, ¿no? Y ahí viene la pelea también de los de afuera, que dicen no van a usar la plata del FMI para fugarlo ustedes, la vamos a fugar nosotros, los bancos amigos de la potencia, que son los que tienen poder de lobby del FMI. Y bueno, y en el marco de todo eso, me parece que en este cambio, le dijeron, miren que si intervienen y venden reservas para frenar el dólar, nosotros no le pasamos la plata y lo siguen dejando subir por esa presión del FMI, y los que padecen el resultado de toda esta puja de distintos grupos por tomarse el palo de la Argentina y llevarse la plata, son los argentinos que quedamos acá viviendo y que vamos a tener un impacto inflacionario muy grande por esta suba del dólar. Aciaín, el gobierno en estos momentos, desde sus inicios, ¿se ha mostrado reactivo a las cosas que van sucediendo o en realidad proactivo, adelantándose y tratando de manejar las cuestiones financieras y económicas? ¿Cuál es su mirada? ¿Hay una reacción, pero una reacción tardía a lo que va sucediendo, o hay una planificación? No, yo creo que la planificación excede al gobierno. El gobierno entró en el juego de que pagando los fondos buitres y tomando deuda se solucionaba todo, y eso pone la economía argentina bajo el dominio de los grupos financieros internacionales, que primero le prestaron plata y después de un día para el otro dijeron no hay más, tienen que llamar al FMI. El FMI son los mismos bancos, pero encima empoderados por las espaldas de los estados nacionales, de las potencias. Y me parece que el gobierno argentino está entregado, porque sabe que si no le bajan los dólares del acuerdo, no llega a las elecciones, que le estalla el tipo de cambio, y las cosas que le pide el FMI son de imposible cumplimiento. Le dice, por un lado, dejar el tipo de cambio libre, lo que implica que el dólar suba
descontroladamente, y por el otro lado le dice que no se te dispare la inflación porque no te dé la plata, ¿no? Básicamente le pide un imposible. Yo soy muy mal pensado, ¿viste? Yo creo que esto de que le presten plata a una Argentina insolvente durante los 2 años y medio de gestión de Macri, que en lugar de invertir esa plata para generar capacidad de repago, lo usaban para cualquier otra cosa, y ahora lo fuerzan y lo empujan al FMI, y uno de los pedidos informales en el marco de las negociaciones es rehabilitar esa base militar en el corazón de Vaca Muerta. Yo creo que en estos 2 años y medio los argentinos, gracias a la gestión de Macri, vamos a perder gran parte de la riqueza que nos podría dar Vaca Muerta, que el día de mañana la vamos a tener que usar para pagar los intereses de esta deuda, en vez de para beneficiar a los argentinos, y si nos hacemos los malos vamos a tener una base militar en pleno corazón de Vaca Muerta como para que no saquemos los pies del plato. Asiaín, ¿cuál es el impacto que usted imagina después de una semana donde el dólar pasó prácticamente de los 25 pesos con 50 a los 29 pesos a lo que está cotizando en este momento en algunas casas de cambio? Digo, ¿cuál es el impacto inmediato y si el gobierno va a ser exitoso en la idea de que los salarios se tienen que negociar entre un 15 y un 20%? Mira, desde el Centro de Estudios Carolina Ortiz nosotros seguimos semanalmente los precios de los grandes supermercados, más de 20.000 precios. Y nosotros lo que estuvimos viendo es un impacto muy fuerte de la devaluación de nuestras pasas a precios. Para que tengan una idea, mayo empezó con una inflación semanal mensualizada de 1,6, terminó en 2,6 y en junio las primeras 2 semanas están en 4,3, 4,4, ¿no? O sea, la inflación más que se duplicó desde que empezó la corrida. Entonces, ese es el impacto que tiene y hace muy difícil si es real eso que el FMI, si la inflación supera el 29%, corta el crédito, no sé, o vuelven a roquetear el IPC o lo veo de muy difícil cumplimiento, ¿no? Porque con esta disparada del dólar los precios van detrás, eso lo sabemos todos, y yo creo que es intencional también para reducir el déficit, haciendo el ajuste este año, porque como vos tenés por presupuesto votado un gasto público en términos nominales, y mientras se da la inflación aumenta la recaudación, pero el gasto público queda congelado en términos nominales y lo que hace es licuar el déficit por la vía inflacionaria, pero bueno, lo que está licuando son los salarios de los empleados públicos, la jubilación, la asignación y la obra pública que ya no se realiza. Asiaín, a ver, nosotros lo consultamos con todos los economistas, con todos los especialistas en realidad, ¿no? Porque, bueno, muchos muestran cuáles son las falencias o cuáles fueron las decisiones erróneas que nos llevan a esta situación. La pregunta también es por otro lado, a ver, ¿cómo salir de esta situación y qué medidas podrían acompañar este ajuste que se viene, esta devaluación sobre los salarios, bueno, y sobre los precios, para atenuar esto para, en realidad, la mayoría de la población, ¿no?, que es la más afectada? Mira, acá hay un problema agravado, que es el problema estructural de la Argentina, que había llegado a un límite de falta de dólares, que en 2 años y medio no se hizo nada, incluso se lo agravó, y ahora tenés encima la deuda incrementada y grupos que vinieron a especular que se quieren ir. Y obviamente cualquier gobierno que quiera resolver esta situación, lo que primero va a tener que hacer es repartir costos, no buenas noticias, sino costos. Y ahí lo que hay que elegir es sobre quién se descarga los costos. O si se lo descarga como ahora, sobre la masa de los trabajadores, licuándole de salarios, sobre todos los que de una u otra forma indirectamente, sean el sector privado, empresas que hacen obra pública, empleados estatales, le van a licuar vía licuación de gasto público sus ingresos, o si se ponen límites a la salida de capitales de algunos sectores. También está el tema de la deuda externa, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir el costo de esta deuda tomada, ¿no? Sí. Entre acreedores, o quién va a poner acá la plata, digamos, los que tienen las offshore en el exterior, ¿quién va a poner la plata para pagar esa deuda externa? ¿O van a otra vez ajustar al pueblo para pagarla? Me parece que, lamentablemente, como en 2 años y medio, en vez de generar soluciones, que las había y muchas, a los problemas que tenía la economía argentina, se dedicaron a timbiar y tomar deuda, ahora esos problemas están agravados y se agregaron nuevos. Y lo que primero que hay que hacer es ver, bueno, cómo se distribuyen los costos, ¿no? Porque acá va a haber costos, estamos viviendo una crisis económica, ¿no? Eso ya hay que blanquearlo, y toda crisis tiene costos, entonces cómo se distribuyen, me parece que ahí está la clave, ¿no? Sobre qué espaldas se reparten. Lamentablemente, hoy día la solución que encuentran es repartirla sobre el pueblo argentino, mientras se pelean ellos quién se lleva primero la plata afuera.
Hacia ahí el gobierno dice que prácticamente en lo que resta del año no va a tener de alguna manera la decisión política de llevar a cabo un nuevo aumento en las tarifas de servicios públicos, salvo en algunas excepciones como en el caso del gas. La pregunta que quiero hacerle tiene que ver con esto. Cuando el dólar se dispara, como fue el caso esta semana, ¿lo que podemos esperar es un ajuste de lo que son tarifas de servicios públicos y combustible? ¿O usted piensa que el gobierno va a tratar de frenarlo de alguna manera? Ahora lo frenen, porque hasta ahora lo que se acordaron con las grandes empresas es dolarizar toda la cadena energética, desde los combustibles hasta lo que es gas, y la electricidad en Argentina es gas dependiente, ¿no? Porque las usinas eléctricas, digamos, en gran parte funcionan a base de gas y gasol. Entonces, al haber dolarizado, fíjate vos la ecuación encima, dolarizaron con un dólar que se dispare, con un precio del petróleo internacional también al alza, ¿no? Entonces el impacto, y en simultáneo se comprometieron con el FMI a disminuir los subsidios a las tarifas. Entonces el cóctel explosivo perfecto. Yo no sé cómo van a hacer para que no aumenten más si el dólar se dispara, aumenta el precio internacional de petróleo, y en simultáneo piensan reducir los subsidios para sostener las tarifas, ¿no? Algo que rompan los contratos con las empresas, digamos, los acuerdos con las empresas y los obliguen a absorber las pérdidas. La experiencia de este gobierno no parece muy favorable a esa toma de decisión. Las petroleras le dijeron no aumenten la nafta y la aumentaron al otro día. Hacia ahí, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prevé o exige, por decirlo de alguna manera, estabilidad en el Banco Central. Por otro lado, en el documento que conocimos en las últimas horas también se hablaba de un tope de la inflación, una inflación que no debe superar, bueno, había dos cifras, pero una es del 29 y la otra del 32%. ¿Cómo puede afectar todo esto que está pasando, el cambio en la titularidad del Banco Central, si es que afecta, y sobre todo el tema de la inflación? Sí, por eso yo decía, el pedido del FMI es imposible. Yo lo dije de entrada. Puede estar un acuerdo, pero que le van a dar tanta plata y salir en la prensa a decirlo, pero después hay que ver si eso se hace realidad. ¿Pero cómo afecta? ¿Pone en riesgo el acuerdo o en realidad...? Sí, claramente. Vos, te digo, el acuerdo en sí mismo, los pedidos del FMI son imposible cumplimiento en gran parte, ¿no? Porque vos dejas un dólar flexible en una corrida, el dólar se te dispara. Te dicen bajar los subsidios y deja aumentar las tarifas. Con el dólar y las tarifas en alza, ¿cómo hace para que la inflación no se te dispare por arriba del 29 o el 32%? Ya está en el 29%. Claro. Digamos, cualquier proyección de inflación para el mes que viene se alcanza el 29% interanual, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que baje si al simultáneo te piden dejar subir el dólar y aumentar las tarifas? Me parece que es un plan contradictorio en sí mismo, ¿no? Un imposible, y el gobierno está encerrado porque salió a pedir el crédito del FMI como último recurso sin antes haber negociado nada, y ahora le dicen, mira, estas son las condiciones, y se da cuenta que las condiciones que le piden son de imposible cumplimiento. Ahora, perdón, tal vez Julián lo sabe porque, bueno, además es especialista, él es economista, ¿no? Pero, ¿y qué es lo que pasa cuando un país se compromete, hay un primer desembolso, pero después no se cumple con los requisitos? ¿Qué es lo que puede pasar con ese acuerdo firmado? Y bueno, fue lo que pasó con el blindaje de la Rúa. No te desembolsan la plata, y Argentina ahí no va a tener cómo pagar la deuda. Claro, lo que viene después es una devaluación, ¿no? Digo, hay que marcar esto. Históricamente la devaluación ya está. El tema es si es acompañada de incumplimiento de pagos de la deuda, y el otro gran problema, si la corrida cambiaria se transforma en corrida bancaria, y la gente quiere empezar a sacar los depósitos en dólares, porque Sturzenegger, otro de los regalitos que nos dejó, fue permitirle a los bancos que con los dólares que la gente depositaba compre bonos del gobierno en dólares, cosa que estaba prohibida desde la crisis de la convertibilidad. Y entonces si el gobierno entra en un incumplimiento de pagos, y esto es acompañado de una corrida bancaria, nuevamente nos vamos a encontrar que cuando la gente quiere sacar los dólares del banco no está, ¿no? Sí, yo ahí quiero marcar algo, que es que obviamente la situación en el 2001 era distinta, ¿no? Porque lo que había era una convertibilidad, había una caja de conversión en el Banco Central, y el nivel de depósitos en dólares en los bancos, bueno, era muchísimo más alto que el que hoy tiene la Argentina, obviamente, ¿no? Digo, como para marcar también un momento histórico que obviamente, digo, no se está dando en este momento. Puede haber una corrida tras el tipo de cambio, puede devaluarse la moneda, pero sería mucho más improbable, esto hay que marcarlo también, que haya una corrida bancaria, ¿no? Digo, a mí me parece que es una opinión personal, ¿no? Pero me da la sensación de que no estamos en el mismo momento histórico.
No es el mismo momento y el nivel de dolarización de los depósitos es menor. Pero fíjate que con esta corrida lo que está viendo es un proceso de dolarización de los depósitos. Claro. Y a su vez, la plata de los bancos, esos dólares, están en gran parte en letes y en bonos en dólares. ¿No? Entonces ahí se arma la cadena. No quiere decir que vaya a suceder, pero el gran riesgo es Sí, un riesgo grande. que de una... Oye, si vos tenés una corrida cambiaria y vos tenés que, si el acuerdo con el FMI y entras en default, es probable que la corrida cambiaria se transforme en bancaria y ahí vamos a ver si están o no los dólares como para que todo el mundo saque su depósito, ¿no? Ese es el análisis. Pero si esto son 3 pasos, ¿no? Primero, que continúe una corrida cambiaria, después entrar en cesación de pago porque cae el acuerdo con el FMI, y el tercero, si esto se traduce en una corrida bancaria y no alcanza los dólares de los bancos porque no pueden cobrar las letes y otros bonos en dólares donde tienen depositados, entre comillas, los dólares Bien. de los ahorristas. Bien. Asiaín, muchas gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes y un saludo a los Gracias. oyentes. Muchas gracias. Bueno, nos vamos un poco de acá. Sí, nos sí, vamos, sí. Ya está. Un minutito, aunque sea. Bueno. Un minutito. Sí. Más o menos.